Hola, ¿qué tal? Hemos empezado una serie de predicaciones a la cual estamos llamando A través del desierto, que justamente enfoca la ruta del pueblo de Dios desde el Mar Rojo hasta la tierra prometida. ¿Has pensado por qué un viaje que pudo haber sido hecho en días duró 40 años? Pues en esta caminata aprenderemos mucho sobre nuestro Dios, sobre su carácter, su forma de actuar. Aprenderemos sobre el pueblo judío y sobre todo aprenderemos de nosotros mismos. Dios aprovechará este viaje para enseñarnos, para probarnos y para que sepamos lo que hay dentro de nuestro propio corazón, como dice Deuteronomio 8:2. En algún momento de nuestra vida, todos hemos pasado por algún desierto. Pues yo quiero animarte, ven a caminar con Dios con nosotros. En el inicio del capítulo 16, data más o menos de cuánto tiempo ellos estaban allí y cuánto tiempo ellos tuvieron que salir de allí. Entonces, claro, aquí dice en el capítulo 16 que ellos tuvieron más o menos 1 mes y 15 días después que ellos habían salido de todo esto y estaban ahora llegando y el Señor les estaba llevando a un desierto llamado Sin. Y es un problema, ¿por qué? Porque claro, el Señor tenía todo un propósito con esto. Y el propósito nada más es do que probar a su pueblo. Entonces, claro, estamos conectados, de acuerdo, pero a ver que el Señor está direccionando tanto a los jóvenes, a los adolescentes, como ahora nosotros, a través de su palabra, el Señor está hablando y Él opera en nuestras vidas a través de las pruebas. Y nosotros vamos a ver esto. Nosotros vamos a ver lo que Dios, el propósito de Dios ahí en el desierto, en llevar el pueblo y sacar el pueblo del Egipto, no era solamente que lo sacara para llevar a una tierra prometida. Ahora Dios tenía que trabajar con esta gente. ¿Por qué? Porque ellos tenían que dejar la mentalidad de esclavos, la mentalidad de pueblo que vivía en una servidumbre, para ahora verdaderamente ser una nación establecida. ¿A dónde? El Dios era verdaderamente el rey soberano sobre este pueblo. Era una nación y sería esta nación con un sistema teocrático, a donde Dios iba a dirigir toda la nación. No era ni un sistema democrático, ni un sistema socialista, ningún otro sistema que hoy tenemos. Simplemente era una teocracia a donde Dios verdaderamente cuidaba de su pueblo, daba las órdenes y enseñaba a su pueblo. Habiendo dicho esto, pues imagínense un poco la vida de Moisés y la responsabilidad de Moisés, pues salir con un grupo de personas y que este grupo de personas se fuera atrás de él y lo siguiera, ¿no? Yo no sé cuántas personas aquí o cuántos de vosotros ya fueron responsables de salir con personas que no eran tu pariente, no eran amigos, y tú tenías la responsabilidad de llevar a estas personas a un camino que estas personas no lo conocían. Vale, entonces cuando tú dices, bueno, si yo tengo 1 o 2 personas, es fácil, porque yo los controlo, están aquí, yo cojo una por una mano, una por otra, así como hacemos con los niños, ¿no? Si salimos con un niño que, vamos, es de aunque le fuera un pariente, pero un niño que pudiéramos llevar y que no era directamente ligado con nosotros o apegado a nosotros, pues cogíamos una de una mano y otra de otra y salíamos. Ahora imagina si tú sales con 200 niños y tú sola para caminar y para dirigir y para cuidar. Moisés estaba saliendo con una multitud de gente atrás de él.
Y esta multitud de gente, a pesar de que Dios ya estaba diciendo y había dicho a este pueblo a través de Moisés que Dios iba a conducir, a través de que ya hemos visto que el Señor, desde que lo sacó de ahí de Egipto, tenía una nube que lo guiaba el pueblo. Y en todo momento el pueblo había visto cuántas cosas Dios iba haciendo al pueblo, pero vamos a ver aquí en este capítulo 16 que cuando ellos encuentran una dificultad, encuentran una prueba, la primera persona que ellos van a murmurar es contra el líder. Y van ahí atrás de Moisés y decir, Moisés, ¿por qué ha hecho esto con nosotros? Pero no había entendido todavía que no era Moisés. Moisés era uno más. Porque quien estaba dirigiendo el pueblo era Dios. Y entendiendo esto un poco, ¿no? De la dificultad que sería para una sola persona dirigir una gran multitud. Era mucha gente. De verdad, claro, hoy no se puede con certeza decir cuántas personas eran, pero eran millones de personas, ¿no? Y era una multitud grande. Entonces, el pueblo ya sabía que Dios amaba a ellos, ya lo había escogido, habían decidido sacar el pueblo y hacer el pueblo verdaderamente como pueblo suyo, ¿no? Pero ahora el Dios mismo tenía que educar a este pueblo porque el pueblo tenía que aprender verdaderamente lo que el Señor quería que ellos supieran. Entonces, capítulo 16, la palabra de Dios dice así: partió luego de Elim, a donde ellos estaban, a donde había fuentes, a donde había 70 palmeras, 12 fuentes de agua, estaban todos bien ahí. Pues entonces la palabra de Dios dice que partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y llegaron a un desierto llamado Sin. En hebreos, esta palabra o este desierto, Sin, muchos estudiosos dicen que en verdad ellos no pueden precisar muy bien a dónde era este local a donde que ellos pararon. Quizás ni tampoco en aquel desierto ya se llamaba Sin, sino que cuando el pueblo llega allí, el pueblo hebreo le gustaba dar nombre a las cosas conforme ellos la encontraban. Por ejemplo, fue lo que pasó con Mara. No es que Moisés sacó el pueblo, cruzaron el mar Rojo, y entonces Moisés dijo, bueno, vamos hasta Mara ahora para acampar ahí. Porque si Dios o Moisés había dicho esto, claro, si Mara ya significa amargo, ellos no iban a querer ir, ¿no? Pero cuando llegaron allí, en este oasis, en este lugar, cuando vieron que las aguas eran amargas, entonces les dieron el nombre de Mara. Entonces pasa lo mismo con este desierto. Este desierto, Sin, significa espinoso. Y ellos entonces comenzaron a sentir que el camino, el desierto, el lugar por donde ellos iban a pasar era un camino espinoso. Y tenemos que entender que esto se asocia mucho a nosotros, porque muchas veces nuestras vidas, cuando nosotros caminamos, pues tenemos que entender que muchas veces estamos pasando por caminos espinosos, dificultades, problemas, luchas, ¿no? E enfermedad. Y ahí son las cosas que van aconteciendo de la lucha que nosotros tenemos en nuestro desierto. Pero nada, este pueblo llega ahí así y dice que está entre Elim y Sinai. Y a los 15 días del segundo mes, después de su salida de la tierra del Egipto. Entonces, da una precisión, da una fecha diciendo, ya era 15 días del segundo mes. Entonces ya estaban fuera del Egipto un mes y medio. Y ahí fue cuando ellos llegaron allí. Y el versículo 2 dice, en el desierto
toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón. El pueblo de estar caminando y de estar llegando a un sitio, y a lo mejor podría ser que ellos estaban en una pequeña colina y mirar y ver toda la extensión de aquel desierto, ellos se quedaron muy descontentos. Ahí vienen las pruebas, ahí vienen las dificultades. Y cuando empezaron a ver estas dificultades, la primera cosa que salió de sus corazones, murmuración. Muchas veces pasa lo mismo con nosotros. Todo parece que va muy bien, todo parece que va muy tranquilo, pero al instante cuando vemos la primera dificultad, ahí vienen las murmuraciones, ahí vienen las quejas, ahí vienen las dudas, ahí viene el olvido que el Dios es el Todopoderoso. Ya olvidamos que el Dios, ¿será que Dios verdaderamente puede? ¿Será que Dios está de nuestro lado? Y ahí es que muchas veces las personas cuestionan, ¿no? Si Dios existe, ¿por qué permite que estas situaciones pasen? Pero nosotros vamos a ver que Dios permite estas situaciones para enseñar a su pueblo. Y de igual modo, muchas veces, yo no estoy diciendo que siempre, pero muchas veces el Señor nos quiere enseñar con las dificultades que Él pone dar. ¿Por qué no siempre? Porque a veces las dificultades nos buscamos nosotros mismos. A veces nosotros mismos nos complicamos porque sabemos que no debemos hacer cosas y hacemos. Y hay consecuencias. Entonces esto, yo no puedo culpar a Dios de haber elegido mal, ¿no? Entonces, cuidado. Piensa, cuando va a murmurar con Dios o cuando va a murmurar con alguien, ¿será que yo estoy haciendo cierto? Yo puedo murmurar al Estado cuando me dan una multa si es que de verdad yo andé a 150 kilómetros en una carretera. No puedo. ¿Por qué? Porque hay una ley, hay una instrucción, hay una regla y yo no puedo transgredir. Y si lo transgrido, pues la culpa no es de quien hizo la regla. La culpa es mía. La decisión fue mía, ¿no? ¿Entiende cómo a veces son las cosas? Es que nosotros siempre queremos dar excusas para decir, yo no soy el culpable. Y esto es la síndrome de Adán, ¿no? ¿Te acuerdas cuando Adán pecó, desobedeció al Señor, y el Señor lo llamó, y cuando él llegó, él dijo, Adán, ¿qué hiciste? No, Señor, es la mujer que tú me diste, la mujer que me hizo pecar, ¿no? Entonces, él culpó la mujer y al mismo tiempo Dios, porque Dios había dado la mujer. Entonces, es algo que muchas veces nosotros somos, ¿sí? Muchas veces, como el pueblo de Israel, seguimos siendo personas que muchas veces no entendemos o no queremos obedecer al Señor. Entonces, ¿qué dice? Nada, que ellos llegaron ahí y estaban en el desierto y ellos entonces empezaron a murmurar. Y decían lo siguiente, ojalá, versículo 3, hubiéramos muerto a la mano de Jehová en la tierra del Egipto, cuando nos sentábamos ante las ollas de carne, cuando comíamos hasta saciarnos, pues nos habéis sacado en este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Una vez más, ellos utilizaron la misma forma que nosotros pensamos. Primero, el culpable de estarnos aquí, en este desierto, sufriendo, ya se acabó casi la comida que teníamos, que habíamos traído para provisión. Este es un mes y medio que estábamos caminando, ya se estaba acabando. Entonces ellos fueron murmurando a Moisés y dijeron, mira, Moisés, tú eres el culpable. ¿Por qué tú nos sacaste allá del Egipto, que teníamos todo? Teníamos olla con carne, vamos,
carnales eran, ¿no? Y cómo le gustaba reclamar. Y muchas veces nosotros nos gusta reclamar. Te digo reclamar y aún voy a decir sin razón. ¿Sabes por qué? Porque todo aquel pueblo había salido del Egipto con ganados, con ovejas, con un montón de cosas, y ellos lo que querían, no querían gastar o no querían consumir lo que ellos tenían. Mentira que no tenían comida, tenían animales, tenían bueyes, tenían ovejas, tenían todo, pero ya estaba reclamando el Señor, y ahora, ¿no? Allá en el Egipto era muy bueno, porque allá en el Egipto ellos vivían como que esclavos. No era todo el día que ellos podían tener carne en la olla, pero no, ellos recordaron lo bueno que ellos tenían allá, pero no habían entendido lo mejor que Dios lo iba a dar. Y muchas veces nosotros olvidamos esto. El Señor nos ha prometido vida en abundancia. El Señor Jesús dijo: yo he venido para que tenéis vida y vida en abundancia. Pero pasa cualquier cosa y me rompe la uña y dices: maldito sea este día porque me rompí la uña, ¿no? Somos así, somos muchas veces ingratos, ¿no? Y es interesante ver, cuando uno murmura o cuando uno reclama, muchas veces lo que sale de esto, de esta reclamación, porque claro, la reclamación es lo que uno ve, pero lo que está detrás de la reclamación, lo que está escondido dentro de nosotros. Recuerdo, todavía me tengo aquí en la mente la prédica del domingo pasado, cuando Rita habló del pintor que estaba pintando aquel cuadro, y cuando se prendió el fuego, salió todos los bichos malos de la mata, ¿no? Entonces podemos ver esto, que cuando la cosa se complica, sale el peor de cada uno de nosotros. ¿Y sabe qué salió ahí del pueblo? El pueblo empezó a desconfiar de Dios. Habían visto la provisión de Dios, habían visto las bendiciones de Dios, habían visto cómo Dios lo había sacado, le había dado libramiento, le había sacado del Egipto, pero luego ya, pues con todo el sufrimiento y con todo lo que estaban pasando y con la murmuración, empezaron a desconfiar. ¿Será que Dios verdaderamente nos va a llevar a esta tierra prometida? Porque estaban diciendo: no, es que esto era una mentira. Lo que Dios hizo fue traernos para morir aquí en el desierto. Que Moisés y Aarón están haciendo es que nos trajeron aquí para morir. Y ya estaban pensando que iba a morir, que no iba a entrar en la tierra prometida. Entonces estaban dudando de Dios. Y muchas veces en la presión, en los problemas, nosotros nos portamos igual. Dudamos de las bendiciones del Señor. Dudamos de las bendiciones que el Señor tiene para cada uno de nosotros, ¿no? Y sufrimos. Y entonces empezamos a murmurar. Si quedamos malhumorados, y es horrible estar cerca de una persona malhumorada, ¿no? Yo creo que vosotros ya tuvieron esta experiencia, ¿no? En algún momento estar con alguien que está enfadado, que está enojado, que está... Algunos tienen unos jefes que todos los días están enfadados, ¿sí o no? Me da cosa, pero así son. Bueno, entonces con todo esto ellos quieren y tienen que culpar a alguien. Nunca son, el problema no son ellos y nunca somos nosotros, ¿no? La otra característica que podemos ver de esta situación cuando ellos empiezan a murmurar es que ellos son muy desagradecidos, ¿no? O sea, fueron libertos, pues el Señor lo sacó de la esclavitud, lo iba a hacer de una nación, pero ellos prefirieron estar y morir ahí en el Egipto.
¿no? Una vez más, recuerdan las ollas de carne, ¿no? Entonces, recordaban lo bueno, pero no recordaron que allá ellos vivían en servidumbre, ¿no? Eran esclavos. Entonces, por el beneficio que ganaban, entre comillas, ¿no? Se olvidaron de la condición que ellos tenían. Pero nada, aún así, nosotros podemos ver a través de todo esto, o de este capítulo, que Dios es un Dios de provisión. Dios es un Dios que bendice. Dios es un Dios que da gracia. Porque a pesar de este pueblo estar murmurando, el versículo 4, el Señor mismo dice a Moisés, ¿no? Llegó, llamó a Moisés, dice, versículo 4, mira, yo os haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo pruebe si andan en mi ley o no. ¿No? Entonces podemos ver cómo el Señor verdaderamente derrama sobre su pueblo su gracia. A pesar de ser un pueblo murmurador, a pesar de ser un pueblo desagradecido, porque ya hemos visto en estos otros 4 o 3 versículos más arriba, ¿no? Pero aquí nosotros podemos ver que a pesar de todo esto, Dios es un Dios de bendición. Dios es un Dios que provee. Dios es un Dios de gracia. Y no hay otra forma de ver todo esto aquí, porque es por la gracia de Dios. Un pueblo que era murmurador, un pueblo que estaba reclamando, un pueblo que estaba todo el tiempo chillando, pero el Señor utilizó esto para bendecir el pueblo a través de su gracia. ¿Qué quería Dios con esto? Que el pueblo cada vez conociese más a Él. El gran deseo del Señor era que el pueblo conociera su Dios, aquel que estaba gobernando ellos, aquel que iba a cuidar de ellos, aquel que iba a ser la provisión de ellos. Pero parece que estaban con los ojos cerrados. Pero sí es verdad, si conocían a Dios y si conocieran todo lo que el Señor iba a hacer, verdaderamente, pues lo que el Señor quería era enseñar a ellos al respecto de sí mismo a través de esta provisión que el Señor le estaba dando, ¿no? Y cuando miramos esto aquí, podemos ver que verdaderamente el Señor estaba preocupado en cuidar de ellos. Ellos eran su pueblo. Dios ya lo había elegido. Dios ya lo había escogido, ¿no? Igual con nosotros, el Señor quiere cuidar de cada uno de nosotros y ya hemos dicho aquí, y recordemos esto de la primera carta de Pedro, cuando Pedro dice, vosotros sois nación electa, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, Dios verdaderamente quiere cuidar de nosotros. Y a pesar de que todo era una multitud, Dios amaba a cada uno individualmente. A pesar de que nosotros estamos como un grupo aquí, que sale de 20, 25 personas, Dios te ama a ti en lo personal y Él va a cuidar de tu vida en lo personal. Y nosotros vamos a ver aquí un poquito más adelante si el tiempo nos ayuda. Pero es esto, el Señor quiere que nosotros sepamos que el Señor tiene cuidado de nosotros y el amor es bastante individual, es por cada uno de nosotros. Está cierto que Jesús murió por todos, pero en el personal Jesús murió por mí. Y esto que yo tengo que estar seguro. ¿Sabe? Porque cuando yo pienso, soy uno más, pues parece que no me da mucho sentido de pertenencia. Pero no, el Señor murió exclusivamente por ti, en tu lugar, ¿no? Pero el poder de Dios es tan grande
Porque claro, Él pudo morir por todos o por todas las personas, ¿no? Y este cuidado y esta dulzura y esta individualidad el Señor quería ahora mostrar que iba a dar a cada uno y a cada día. Por eso Él dice, el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo pruebe si ellos andan en mi ley o no. Y muchas veces el Señor nos va a probar con esto. Tú eres aquel que confía en que el Señor te va a dar el pan nuestro de cada día. Tú ya has aprendido que verdaderamente, pues, el Señor va a cuidar en cada momento, cada día, en cada minuto de tu vida, porque es de esto que el Señor va a estar hablando. El Señor está hablando, mira, yo te voy a cuidar todo el tiempo. ¿Y qué bendición es eso? Bueno, conocemos esto, conocemos que el Señor da su gracia, el Señor cuida del pueblo, el Señor también va a enseñar y va a mostrar su grandeza, ¿no? ¿Cómo? ¿De qué forma? Vamos a ver un poquito más adelante también, pero ya imagina, el Señor sostuvo el pueblo de Israel 40 años, todos los días dando el maná. ¿Sabe? ¿Sabe qué es esto? Esta es la grandeza de Dios. Esto significa que tú has llegado hasta aquí, a donde estás, porque Dios te mantuvo y Él te va a mantener hasta el día específico que tú tengas que ir ahí e encontrarte con el Señor. Y si tú no conoces del Señor, ya sabes para dónde va, ¿no? Va a encontrar con el otro, ¿no? Entonces hay que tomar cuidado, ¿no? Pero este es el Señor ya muestra su grandeza porque la fidelidad iba a ser por todo el tiempo, ¿no? Y también podemos ver cómo el Señor se da y cómo el Señor verdaderamente se entrega y es dadivoso. Él dice lo siguiente en su palabra, ¿no? A todos los sedientos, venid a mí a las aguas, y los que no tienen dinero, vení, comprar y comer, vení, comprar sin dinero, sin precio, vino y leche. Esta es que el Señor había dicho al pueblo. Es la promesa que el Señor siempre va a dar. Entonces, con esto aprendemos que verdaderamente el Señor es infinitamente bueno, porque es su esencia. El Señor es todo bondad. El Señor también podemos ver que Él no muda, no cambia. Entonces, desde que sacó el pueblo de Israel, dijo, yo voy a dirigir, yo voy a cuidar. Y hasta este momento, el Señor estaba cuidando. Y ahora Él estaba diciendo, mira, yo voy a dar este pan diariamente para vosotros, y entonces estéis tranquilos, porque yo no cambio. Lo que prometo, lo cumplo. Y entonces podemos ver cómo el Señor es maravilloso. La otra cosa que queremos aprender, cómo el Señor trabaja en esto, como estábamos diciendo, el Señor hizo con que la provisión del maná fuera una prueba para que ver si el pueblo verdaderamente amaba o entendía o conocía al Señor, ¿no? Pues muy bien. Entonces ahí ahora a partir del versículo 6 ven toda la instrucción de que el Señor iba a dar con relación un poco al maná. Y él dice, entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, esta tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra del Egipto, y por la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestra murmuración contra Jehová. Pues, ¿quién somos nosotros para que murmuréis contra nosotros? Y Moisés añadió, Jehová os dará por tarde carne para comer, y por la mañana pan hasta saciaros.
porque Jehová ha dicho lo que habéis murmurado contra él. Pues, ¿por qué somos nosotros? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el Señor. Y Moisés dijo entonces también: toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Esto significa que el Señor verdaderamente escucha la necesidad y el Señor toma en cuenta y entonces actúa conforme la necesidad que pedimos a Él. Es un Señor presente, es un Señor que verdaderamente pues no te deja solo. El Señor que no ha creado simplemente un ser humano y lo dejó ahí en la tierra y dijo: mira ahí y ve cómo lo hacéis, ¿no? El Señor no llegó ahí, crió el hombre y dijo: búscase la vida, ¿no? Vea cómo tú te vas. No, el Señor es aquel que verdaderamente cuida y quería que este pueblo supiera esto. Y nosotros tenemos que entender que Él ha enviado a su Hijo Jesucristo para que nosotros igual supiéramos del amor del Señor y que nosotros andáramos conforme su voluntad. Y ahora sí, entonces Moisés dijo esto y dijo: mira, ahora vosotros murmuraron contra el Señor os ha oído, ahora acercaos porque ahora vosotros van a ver la presencia del Señor y que Él ha oído vuestras murmuraciones, ¿no? Entonces, ¿qué cosa más maravillosa es ver esto? Porque ellos estaban, y supuestamente, ¿no?, el pueblo de Israel, en la murmuración podemos ver que ellos acreditaban que estaban en una situación muy placentera. ¿Por qué? Porque tenían sus casas, tenían todo, estaban muy cómodos, estaban allí. Y muchas veces nosotros también parece que estamos muy cómodos con la gracia de Dios. Y a veces abusamos de la gracia de Dios. A veces la gracia de Dios es tan grande que nosotros ya ni hacemos caso que todo lo que tenemos es porque Dios nos ama y es porque Dios permite que vivamos por su gracia. Porque de verdad, muchas veces no deberíamos estar aquí. Si fuera por los méritos, ninguno de nosotros deberíamos estar aquí. Y tenemos que aprender esto, que nuestra vida es una total dependencia del Señor. Entonces, vamos a ver aquí, y el versículo 9, cuando el Señor, Moisés y Aarón dice, el Señor se va a presentar delante de ellos. El versículo 10 dice lo siguiente: mientras Aarón hablaba y toda la congregación de los hijos de Israel, ellos miraron al desierto y vieron que la gloria de Jehová aparecía en una nube. A pesar de no merecer, a pesar de estar murmurando, a pesar de que algunos estaban ahí con su rabieta, el Señor se apareció a cada uno de ellos y vio y se dejó ver a través de su gloria. ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición! ¿Cómo podemos ver aquí el amor de Dios? Y ahí el versículo 11 dijo lo siguiente: y Jehová dijo a Moisés. Claro, está diciendo aquí la frase que Jehová dijo a Moisés, pero no se sabe con claridad si fue solo Moisés que escuchó o si salió una voz de la nube y toda la multitud que estaba allí se escuchó. La Biblia nos dice, pero la palabra fue lo siguiente: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales y diles que al caer de la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan. Así sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Ellos ya deberían saber que Jehová era vuestro Dios, era el Dios de ellos. ¿Por qué? Porque ya habían visto todo. Ya habían visto que Dios lo había sacado, cruzaron el mar, transformaron una agua amarga en agua buena. Pues ellos ya habían dado cuenta de cómo Dios los amaba, pero aún no había entrado en la cabeza. Y muchas veces nosotros pasamos por lo mismo, ¿no?
pues no nos entra en nuestra cabeza cómo Dios nos cuida y cómo Dios nos quiere y cómo Dios verdaderamente ama a nosotros, y nosotros muchas veces no reconocemos a Dios como el Dios Todopoderoso. Con esto yo puedo ver que Dios enseña que toda la provisión que tenemos es de Él. El Señor iba a decir que iba a dar todas las cosas, iba a dar comida, y al caer de la tarde ellos iban a comer carne que tanto ellos querían, ¿no? Entonces, todo es provisión de Dios. Todo en lo que el Señor dio al pueblo de Israel sirvió para que aumentaran su fe. Y a veces tenemos que mirar la bendición o la provisión de Dios y entender que el Señor nos provee todas las cosas para que nosotros cada vez más crezcamos en nuestra fe en Él, ¿no? La palabra de Dios dice que Dios suplirá todo lo que os falta conforme su riqueza y gloria en Cristo Jesús. Y tenemos que aprender esto. Tenemos que aprender que el Señor verdaderamente nos sostiene, nos guarda y va a hacer lo mejor para nosotros, ¿no? Y seguimos aquí, vamos a ver más adelante que aquí pasa a relatar que lo que pasó, ¿no? en aquel día. Y ellos entonces pasaron todo esto, pero llegó por la tarde, como Dios había dicho, y empezó a subir desde la montaña, 13. Al llegar por la tarde, subieron codornices que cubrían el campamento, y por la mañana descendió rocío alrededor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, apareció sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, con escarcha sobre la tierra. Y al verlo, los hijos de Israel se preguntaron uno a otro, ¿qué es esto? Porque no sabían lo que era. Entonces Moisés dijo, este es el pan que Jehová os da para comer, y esto es lo que Jehová ha mandado. Y entonces da la instrucción, recoger cada uno lo que pueda comer, un gomer por cabeza, conforme al número de personas de su familia, y tomaréis cada uno para que los que están en su tienda. Y los hijos de Israel hicieron así, porque a lo mejor habían entendido, estaba reciente lo que Dios había dicho, y ellos entonces recogieron, unos más, otros menos, lo medían por gomer, pero no sobró lo que había recogido mucho, y ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme lo que había de comer. Es interesante esto, porque la provisión era exacta. O sea, el pan nuestro de cada día era lo suficiente para cada uno y lo que cada uno necesitaba. Podemos ver cómo la provisión de Dios es fenomenal, ¿no? Cómo verdaderamente el Señor proveyó para ellos en todo el momento, y nadie tenía de escasez y ni tenía falta. O sea, cada uno comió lo suficiente para alimentar. Es impresionante, porque imagina alimentar a millones de personas de una sola vez. Y a veces, claro, imagina, había algunos que salieran muy tempranito, porque vamos, ya será que el Señor guarda mismo, y salía corriendo por la mañana y cogía todo lo que podía. Pero a pesar que todo lo que él agarraba, pues lo que agarraba comía y no sobraba. Y el otro, que era más tranquilito y que despertaba un poco más tarde, iba, pues a lo mejor él no quería coger tanto, no cogía tanto, pero comía el suficiente y no pasaba hambre. Así es la provisión de Dios. Y podríamos entender que el Señor da a nosotros el suficiente, ¿no? Y qué bendición. Y es interesante, aquí termino con un poquito más de esto, es que llegó el viernes, y el viernes entonces el Señor instituye
el día de descanso, que muchas veces nosotros no hacemos cuenta, ¿no? El Señor trabajó cuando hizo el mundo 6 días y descansó en el séptimo, ¿no? Y aquí entonces el Señor instituye lo siguiente: mira, cuando llegue al 6º día, vosotros cogéis porción doblada, porque en el día de sábado no vendrá el maná. Eran 6 días de la semana y un día que no venía el maná, y tú podías coger la porción doblada un día más. Es interesante, porque si era algo que ocurría todos los días, ¿por qué en el 7º día no había? Porque el Señor había estipulado así, y quería enseñar a este pueblo que Él era el Señor Todopoderoso, y que en aquel día el pueblo tenía que descansar para honrar y gloria de Dios, ¿no? Entonces, que a veces nosotros queremos trabajar las 24 horas y los 30 días o 35 días del mes, ¿no? Claro, si el mes no tiene 35 días, pues nosotros queremos trabajar más do que el mes, ¿no? Y trabajamos. Y el Señor nos enseña que es importante el día de descanso. Y el día de descanso es para agradecer al Señor por todo lo bueno que le hace con nosotros, ¿no? Y por esto el Señor pues da, ¿no?, la provisión para que nosotros podamos ahí disfrutar de la bendición del Señor sin que sobre y sin que nada. ¿Por qué? Ocurrió un fato interesante. Si ellos cogían, y Moisés había dicho que no deberían coger y guardar el maná, pero algunos todavía no aprendieron y cogían y guardaban. En el otro día, ¿sabe qué pasaba? Que estaba podrido y olía mal, ¿no? Y es interesante. Y a veces nosotros queremos acaparar muchas cosas. Y pasa lo que pasa, como el Señor dijo en la palabra, ¿no? Aquel hombre que dijo: mira, es que yo tengo mucho y todo lo que he recogido no cabe en mi cerebro. Voy a destruir todo esto, voy a hacer un cerebro más grande, voy a poner todo ahí, ¿no? Y voy a vivir tranquilamente. Y el Señor dijo: todo, esta noche vendrán y te pedirán tu alma, y lo que tienen, ¿de quién será? ¿No? Es esto, es la ganancia. A veces queremos más de lo que tenemos sin necesidad de tener, porque a veces somos así, ¿no? Pues con esto me quedo aquí, y yo sé que, por favor, lean este capítulo 16 para ver cómo el Señor verdaderamente pues cuidó de este pueblo, ¿no? Y este pueblo pudieron, que ahí en el final del capítulo, ¿no?, ver la provisión de Dios y aprender de Dios. El 35 dice así: y así comieron los hijos de Israel maná durante 40 años, hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Entonces, el Señor es aquel que provee, el Señor es aquel que cuida, el Señor es aquel que guarda, el Señor es aquel que verdaderamente sabe todas las cosas. El Señor quería dirigir este pueblo de Israel, y el Señor quiere dirigir nuestra vida. Quiere que nosotros lo conozcamos cada vez más. Entonces, amados, y el Señor pueda verdaderamente bendecir a cada uno de vosotros a través de este tiempo que Él trabajó con el pueblo de Israel. Podemos aprender de los errores de los demás. No caigamos en los errores que el pueblo de Israel ha cometido, sino que aprendamos del Señor, conozcamos más al Señor, y que nuestro deseo sea obedecer la voluntad del Señor. Y estoy seguro que el Señor proveerá para tu vida todos los días de tu vida. Amén.